Bueno, buenas. Seguimos con la clase. Estábamos en estadística descriptiva poblacional 9. Esta es la número 10, lo que continúa. Si vieron el anterior video, eh, habíamos terminado en este cuadro, en este histograma, donde estábamos analizando la frecuencia relativa como en términos de probabilidades. Y habíamos dicho de que, bueno, hemos hablado ya, por eso que repasa en el video anterior, no voy a repasar todo lo anterior. Eh, Habíamos dicho de que teníamos un 23% de encontrar una nota que esté comprendida entre 75 y 78,67. Supongamos de que la nota la corrige, digamos, una máquina, un software, algo muy preciso, no un ser humano. Entonces tenemos un 23% de encontrar una nota entre 75 y 78,66. Contra un 77%, que es todo lo contrario, o sea, 100 menos 23 es 77, un 77% de encontrarme con una nota que no tenga nada que ver con este intervalo, que sea, qué sé yo, menor que 75 y mayor que 78,67, o sea, el resto. Es más probable de no encontrarme con estas notas comprendidas entre 75 y 78,67 que encontrarme con esas notas. Es más chance de no encontrarme con estas notas. O con alguna nota entre estas dos, entre 75 y 78,67. Bueno, estas cosas también las hemos visto, las hemos procesado cuando vimos probabilidades y estadística. Hay como cientos de videos ahí. Fíjense del canal las primeras clases de probabilidades y estadística para entender el concepto, pero bueno, ahora lo estamos repasando. Bueno, bien, sigamos con esto. No nos quedemos aquí. Repasen el video anterior. Voy a bajar el zoom para poder proseguir con lo que sigue. A ver qué sigue acá. Bueno. Supongamos con los datos que arroja GeoGebra que queremos calcular la probabilidad de encontrar una marca X que esté comprendida entre 62,16 y 65,83. Si es una persona física, un profesor no va a poder calcular esa probabilidad porque no mide notas con centésima de error. O lo sumo podría, si quiere, medir con décima de error, pero por lo general las notas son números enteros, positivos, números naturales. Eh, bueno, entonces queremos calcular esa probabilidad. Supongamos, bueno, el GeoGebra hace el histograma, las frecuencias relativas, que son las probabilidades, ya hablamos de esto, lo hace con bastante precisión y queremos calcular la probabilidad de encontrarnos con una nota comprendida entre estos dos valores, ¿no? Entre estas dos notas en decimal. Bueno, ya sabemos lo que nos está pidiendo, cómo lo calculo. Bueno, acá está otra vez el GeoGebra. Volvamos al histograma y te habla de frecuencias relativas que arroja el GeoGebra. Muy bonito. Los intervalos de clase, las frecuencias relativas o probabilidades correspondientes a cada intervalo de clase. Bueno, y acá lo que estamos observando es un detalle. La respuesta es clara y sencilla, aparentemente lo que yo puse acá. Solo debemos observar en qué intervalos de clase, digamos, en qué intervalos de clase pertenecen estos valores. 62,16 y 65,83. Vamos a agrandar esto y vamos a ubicar a qué intervalos de clase corresponde este valor y este valor. Vamos a aumentar la pantalla. 300% está bien, ahí se ve. Bueno, 62,16. Si uno se pone a mirar los intervalos de clase, precisamente tendría que estar comprendido entre 60,33 y 64. Tendría que estar metido ahí adentro. No sé con qué, digamos, exactitud sobre el eje real se va a encontrar, porque acá, por ejemplo, si bien lo hace el GeoGebra, pero a ojímetro es difícil ubicarlo. El valor 62,16, si bien sé que está comprendido entre 60,33 y 64, que es este intervalo que estoy indicando con puntero láser, 62 con, siempre me olvido, 62,16,
sería este 62, 62,16, sería un poquito corrido acá, a la derecha de 62, pero ¿cómo lo ubico? Bueno, no tengo un microscopio para poder ubicar con certeza y a escala el 62,16. Bueno, es un valor pequeño, pero yo esto lo hice a propósito porque el 62,16 no va a ser otra cosa que la marca de clase comprendida en este intervalo, entre 60,33 y 64. Si ustedes suman y hagan la tarea, 60,33 más 64, y eso lo dividen por 2, va a dar aproximadamente 62,16. 62,16 cae en el medio de este intervalo, por eso cae un poquito a la derecha, muy cercanamente de 62. El intervalo de clase sería este, 62,16. Digamos, la marca de clase sería 62,16 de este intervalo. Y a propósito también, este 65,83, que es difícil de ubicar, sabemos que está en este intervalo de 64 a 67,67. Este valor, 65,83, no es otra cosa que la marca de clase de este intervalo, o sea, la marca de clase de este intervalo de acá. 65,83 está un poquito corrido a la izquierda de 66, o sea, la marca de clase es lo que indica el puntero láser. Bueno, obviamente, bueno, esto lo hice adrede porque sabía que iban a ser las marcas de clase correspondientes a estos dos intervalos cuyas barras están pintadas en rojo. Entonces yo quiero calcular entre esas dos marcas de clase, que ahora ya sé que son marcas de clase, esta marca de clase y esta marca de clase, la probabilidad de encontrarme con una nota que esté comprendida entre esas dos marcas de clase, que son los valores intermedios de estos dos intervalos subsiguientes. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lisa y llanamente sumar las frecuencias relativas a las probabilidades correspondientes a cada uno de los intervalos. Tengo que hacer 0,1 más 0,07. Eso es aproximadamente 0,17, con alguna cota de error que tire el programa GeoGebra, no importa ahora, pero aproximadamente sería 0,17. Sería la probabilidad o la chance, probabilística, por decir así, de encontrarme con un examen que esté comprendida entre estas dos marcas de clase, cuya nota esté comprendida entre estas dos marcas de clase, entre 62,16 y 65,83. La probabilidad de encontrarme con una nota que esté comprendida entre estas dos marcas de clase mencionadas es de 0,1 más 0,07, que sería 0,17. O sea, aproximadamente un 17% de probabilidad de encontrarme con una nota que esté comprendida entre estas dos marcas de clase, 62,16 y 65,83. Bueno, acá lo hice. Voy a disminuir la pantalla porque no se ve. Sumo estas dos frecuencias a 0,1 más 0,17. Esto es aproximadamente 0,17. Es aproximado porque, lógicamente, estoy trabajando con una cierta cota de error, por más que sea un software súper potente, es el GeoGebra, mide con, bueno, supongamos con una centésima de error, pero es un valor aproximado, ¿no? Se supone que el software, el programa, como que redondea y quita todos los decimales que quedan del tercer decimal hacia el infinito, o sea, del tercero hacia el que quiera, hasta el vigésimo, hasta el trigésimo y hasta el infinito, esos decimales no los pone. Siempre hay una cota de error, siempre se redondea hacia arriba o hacia abajo, depende del caso, pero esto es un valor redondeado y que lo que me importa es un valor redondeado, un 17% está bien, es un 17 contra un 100, se dice en economía. Bueno, de 100 casos habrá 17 casos en los cuales sea factible que la nota esté comprendida entre estos dos valores. Bueno, listo, ya está. Muchas veces en la jerga mundana no habla de probabilidades, habla de probabilidad como una palabra de posible hecho, ¿no? Pero uno habla en la jerga financiera o económica de un 17%, un 20%, un 30% de error, que me diga 0,17. Eso es un índice, los economistas lo toman como un índice, pero es una probabilidad. No dicen 0,17, podrían decirlo, pero generalmente dicen un 17%. Bueno, ya está. Digamos que hay detrás de todo esto
La probabilidad de encontrar una nota entre esos dos es aproximadamente un 17%, ya lo dije, bla, bla, bla. De todas formas, esto es importante destacar. De todas formas, la manera de calcular con más precisión este 17% es con una fórmula que se llama fórmula interpoladora de percentil, que vamos a ver más adelante. Para eso vamos a meternos un poquito más en el tema bueno, de frecuencias acumuladas, y con las frecuencias acumuladas vamos a hacer hincapié cómo se extrae, cómo se obtiene, por lo menos intuitivamente, la fórmula interpoladora del percentil a través de algún ejemplo. Pero con esta fórmula vamos a calcular más precisamente estas probabilidades, inclusive estas marcas X que me piden, porque por ahí el problema me dice, bueno, dado un 17% entre estas dos notas, ¿cuál es el valor de X? Bueno, para calcular ese valor de X necesito, lógicamente, la fórmula interpoladora de percentil, que no digo qué es, ya lo vamos a ver. Con esa fórmula, interpolando, para el que sepa lo que es la interpolación lineal, ya lo vamos a ver lo que es la interpolación lineal, uno podría calcular estas marcas X y probabilidades respectivas. Pero bueno, por ahora es un argumento teórico así, y lo pasamos por arriba, ya vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a esa forma. Bueno, y acá, antes de seguir, una serie de ejercicios muy bonitos. Calcular usando el diagrama Tayoja estas probabilidades. Bueno, a ver, no me voy a detener en esto. Supone que ya el diagrama Tayoja lo vimos y hicimos hincapié de cómo calcular estas probabilidades. Bueno, lógicamente es muy sencillo calcular esto. Nos queda, digamos, no resulta tan complicado, ¿no? Sí, no sé si hice algún ejercicio así acá. Si yo, por ejemplo, quisiera calcular la probabilidad de que X sea menor que 53. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de encontrarme con una nota menor estrictamente que 53? No menor igual, ¿eh? Menor estricto significa menor que 53. Si estoy utilizando el diagrama Tayo-Hoja, supongamos que lo corrige un ser humano, un profesor, no una máquina ahora. Por eso volvemos al diagrama Tayo-Hoja, y a partir del diagrama Tayo-Hoja quiero calcular la probabilidad de encontrarme con una nota inferior estrictamente que 53. Bueno, vamos. Acá está el diagrama Tayo-Hoja, está el intervalo de clase, las notas corresponden a qué intervalo. Esta es la columna de frecuencias absolutas, estas absolutas acumuladas, no importa. Y yo te pregunto a vos, ¿cuál es la probabilidad de encontrarme con una nota inferior a 52 puntos? ¿Cuál es? O sea, Cero. cero. No, no hay ninguna. Perdón, menor que 53. Claro, menor que 53 es menor o igual que 52. Entonces la probabilidad de encontrar una nota menor o igual que 52, no hay una nota menor o igual que 52, a lo sumo, bueno, 53 es cero. No hay ninguna nota menor o igual a 52. Entonces la probabilidad de encontrarme con una nota menor o igual que 52, porque X menor que 53 en números enteros significa X menor e igual que 52, porque entre 52 y 53, vuelvo a repetir, no existe ningún número entero. La probabilidad de esta vale cero. Ahora, la probabilidad de que encontrarme con una nota menor o igual que 53, ¿cuál sería? Menor o igual a 53, una. Es 1/80. Es así, o sea, es un juego de niños ya. Bueno, y así sucesivamente, o sea, acá puse una serie de notas. Bueno, entre 64, la probabilidad de encontrarme con una nota entre 64 y 90. Vamos, bueno, de 64 y 90. Bueno, sabemos que 64 está en este intervalo de clase, ahí pegándole en el palo al intervalo, y 90 está acá también pegándole en el palo izquierdo a este intervalo de 90 y 94. Entonces, entre 60, me pide la probabilidad de encontrarme con una nota superior a 64 e inferior a 90. Supone que
Una nota superior o mayor que es estrictamente que 64 es mayor o igual que 65, porque después de 64 la nota subsiguiente entera es 65. Entre 64 y 65 no existe ningún número entero. Entonces esto es lo mismo que poner x mayor o igual que 65. Y x menor que 90, bueno, menor a 90 supone que el valor entero inferior a 90, consecutivo a 90, es 89. Por lo tanto, esto es lo mismo que leer la probabilidad de encontrarme una nota X que sea mayor o igual que 65 y menor o igual que 89. Mayor o igual que 65 y menor o igual que 89. Bueno, tendré que sumar las mayores iguales que 65, mayores iguales que 65, va a ser todas las que son 65 para arriba, incluyendo las de 65, todas estas. Sumar todas estas notas, y menor o igual que 89. Bueno, 89 está acá. O sea, lisa y llanamente deberé sumar todas estas notas, todas las que corresponden de 65 inclusive para arriba, hasta 89 inclusive. O sea, tengo que sumar todas estas notas, todas estas notas, todas estas notas, todas estas notas, todas estas notas. O sea, igual acá está todo medido. Voy a tener que medir 10 más 12, 22, 22 más 21, 33. Sí, no, a ver, me equivoqué. 10 más 12 es 22, ya no sé sumar. 22 más 21 es 43. Sí, 43. 43, 43, 49, que son estas 6, y estas hasta 89. 49 y 9, si no me equivoco, 58. Bueno, la probabilidad va a ser 58 dividido 80. O sea, la probabilidad de encontrarme con una nota que esté entre 65 y 89, por decir así, es esa que mencioné. 78, si bien recuerdo, dividido 80, ¿no? Sumamos de nuevo, me olvidé. 10 más 12, 22, 22 más 21 es 43, 43 y 6, 49, 49 y 9, 58, perdón, 58 sobre 80. Esa es la probabilidad. Bueno, es eso. Bueno, perfecto, sigamos con esto. Bueno, acá que dice, también podríamos usar el histograma de frecuencias relativas dado por GeoGebra. Bueno, lógico. Lo que pasa es que, bueno, el histograma de frecuencias relativas dado por GeoGebra me mide con otros intervalos, bueno, y las frecuencias absolutas están distribuidas de otra manera, digamos. Pero son equivalentes, son equivalentes. Bueno, creo que si lo medimos con GeoGebra, acá puse, solo nos falta definir lo que es la frecuencia. Ah, no. Esto se ve que no lo hice. O sea, ustedes lo pueden hacer con un integral de frecuencias relativas dado por GeoGebra, háganlo, la tarea. Lo pueden hacer, van a dar valores aproximados, muy aproximados, porque condice a la misma realidad, ¿no es cierto? De hecho, que estoy haciendo estadísticas con diferentes intervalos de clase, podrán cambiar apenas las frecuencias absolutas, lógico, pero el experimento es el mismo, pero con otros intervalos de clase. Las frecuencias absolutas van a cambiar un poco, no lo dudo, pero por ejemplo, valores de tendencia central, como dije en los videos pasados, las medidas de tendencia central, como la media, la moda, la mediana, no se van a alterar por demasía, van a ser casi iguales aproximadamente, así que no va a haber mucha alteración con respecto a eso. Estamos midiendo el mismo experimento, son las notas de los 80 chicos que rindieron el examen. Bueno, háganlo con GeoGebra, los invito a que lo hagan. Yo no sé si lo hice acá.
acá dice, solo nos falta definir lo que es la frecuencia relativa acumulada. Bueno, es lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada. Voy acumulando, voy sumando. Es lo mismo. Antes, cuando yo tenía la frecuencia absoluta acumulada, sumaba frecuencias absolutas a medida que iba pasando de un intervalo al subsiguiente. Bueno, es así, es lo mismo, pero en vez de sumar frecuencias absolutas, sumo frecuencias relativas. No, no hay mucho misterio. Ah, acá puse la idea la misma, bla, bla, bla. Absoluta, falta una S acá, ahora después lo corrijo. Siempre hago un furcio, me más. Absolutas, absolutas. Bueno, entonces, dividiendo por 80 la columna de frecuencias absolutas, eh, que son estas son las frecuencias absolutas, estas son las frecuencias absolutas, ¿no? Estas. Lo divido a esta columna, le divido cada número por 80 y me da la frecuencia relativa correspondiente, ¿no? Y si divido por 80 también esta columna, que es la columna de frecuencias absolutas acumuladas, me va a dar las frecuencias relativas acumuladas. O sea que ya el trabajo lo hice, ya me ensucié los dedos tabulando la frecuencia absoluta y la absoluta acumulada. Bueno, divido todo por 80 y me queda la tabla de frecuencia relativa y divido la columna de frecuencias absoluta acumulada, lo divido por 80 y me queda la tabla de frecuencias relativas acumuladas. Chau. Bueno, acá está nuestro querido GeoGebra. Esto es las frecuencias relativas acumuladas que arroja la GeoGebra. Voy a aumentar la pantalla. Esto es más gráfico que otra cosa. Ahí, uy. Acá está. Como se ve, es el gráfico que arroja el programa. Se supone, vuelvo a repetir, los intervalos de clase que arroja el GeoGebra son diferentes al que arroja el diagrama Tallo-Hoja, pero el fenómeno estocástico de las notas es el mismo. Bueno, ¿qué vamos a observar? Y bueno, estamos observando que esto sube en escalera. Pero en todo caso, habíamos visto esta escalera para las frecuencias absolutas acumuladas, pero acá es con frecuencias relativas acumuladas. Se supone que en este intervalo la frecuencia relativa va a medir esto, que es muy pequeño. Yo no tengo ahora la tabla de frecuencias. Ahora vamos a poner de nuevo la tabla de frecuencias relativas acumuladas. Ahora la vamos a presentar. Y esto mide también otra altura y así sucesivamente. Esto va creciendo porque voy sumando las frecuencias relativas anteriores hasta que, si yo voy sumando consecutivamente todas las frecuencias relativas en el transcurso de todos los intervalos de clase, voy a llegar al último intervalo de clase donde la frecuencia relativa acumulada va a ser el total, que va a dar 1. Va a dar 1 que indica el 100%. Supone que está la línea de punto suspensivo indicando 1. Ahora lo vamos a ver como a detalle. Voy a bajar un poco el zoom. Acá está. Bueno, y acá veamos el histograma de frecuencias relativas acumuladas que arroja el GeoGebra con su tabla correspondiente. Bueno, acá está la tabla dada por el GeoGebra. Aumentamos la pantalla. De frecuencias relativas acumuladas. Arrojadas por GeoGebra. Bueno, se supone que en este intervalo, quise decir recién que va de 53 a 56,67, la frecuencia relativa acumulada es 0,01, que coincide con la frecuencia relativa, la primera frecuencia relativa. Pero del intervalo de 56,67 a 60,33 se suman las dos frecuencias relativas, la de 0,07 más la de 0,01 y me da 0,08. O sea que esta altura, a escala, mide 0,08. Esto mide 0,02, bueno, a escala esto mide 0,08. Bueno, y después en el intervalo de clase subsiguiente, de 64 a 67,67, ¿qué me da? Bueno, me da
0,25 de frecuencia relativa acumulada. ¿Por qué? Lógico, porque yo tengo que sumar todas las anteriores. Si hago 0,18 más la anterior, o sea, me va a quedar 0,25. O sea, yo tengo que ir sumando, ¿no? 0,01 la primera, en la próxima me va a quedar 0,7. Bueno, después 0,18. Bueno, en realidad esto es ir sumando todas las frecuencias absolutas anteriores, relativas anteriores. ¿Eh? Esto es ir sumando todas las frecuencias relativas anteriores. O sea, no tengo que sumar esto, boludo. Estos valores ya están sumados. Ya están sumados. No tengo que sumarlos. Ya están sumados porque esto ya me da la tabla de frecuencias relativas acumuladas. Ojo. Si quiero sumar, como estaba diciendo recién, vamos a disminuir en pantalla. Vuelvo a repetir. Si lo tengo acá a mano. Lo voy mirando así. A través de esta es la tabla de frecuencias relativas acumuladas, ¿no? Sí. A ver. Tendría que agarrar, bueno, el diagrama tallo-hoja no, sino tendría que agarrar la tabla de frecuencias relativas eh, que me da el GeoGebra, ¿no? Voy por atrás a ver si lo encuentro. Acá. Bien. Bueno, esta es la tabla de frecuencias relativas que da el GeoGebra. 0,1, 0,6. Yo tengo que ir sumando así. En este vamos a aumentar la pantalla, si se ve mejor. Para fabricarla, lo que tengo que hacer de 53 a 56,67, tengo 0,01. De 56,67 a 66,33, la frecuencia relativa es 0,06. Bueno, cuando yo fabrico la tabla de frecuencia relativa acumulada, acá no pongo 0,06, pongo 0,01 más 0,06, que es 0,07. Después, en el intervalo siguiente, 60,33 a 64, si bien la frecuencia relativa es 0,1, en la tabla de frecuencias relativas acumulada, acá no tengo que poner, no tengo que poner 0,1, tengo que poner la suma de estas tres frecuencias relativas, porque acumulada significa sumar las anteriores. O sea, va a ser 0,1 más 0,06 más 0,01, eso suma 0,17. O sea, en este intervalo pongo 0,17. Y es lo que hice justamente acá abajo. La pantalla pasada donde estoy. Es lo que hice acá abajo. Ahí está. Tengo que ir sumando las anteriores y me va a quedar esta tabla. 0,01, 0,07, 0,18. Acá vamos viendo cómo va incrementándose la tabla de frecuencia relativa acumulada, porque lógicamente estoy sumando. Bueno, si sigo con la tabla, lo que sigue la tabla, si sigo sumando, sigo sumando, hasta llegar a 1. Lógicamente, si sumo todas las frecuencias relativas acumuladas, me tiene que dar el 100%, es el 1, el valor total, porque ya sumé todas las frecuencias relativas acumuladas. ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. ¿Se va entendiendo? O sea, tengo que ir sumando todas las frecuencias relativas, ¿no? De la última a las anteriores. De la última que localizo, le tengo que sumar esa frecuencia relativa más las anteriores. Si yo sumo la frecuencia relativa de ese intervalo más las anteriores, yo obtuve la frecuencia relativa acumulada correspondiente a ese intervalo. Y así sucesivamente hasta, a medida que voy avanzando, hasta llegar a 1. Cuando llego a 1 es una buena forma de corroborar de que estoy sumando bien o que sumé bien. Porque la suma de todas las frecuencias relativas acumuladas tiene que dar 1. Porque el 1 significa el 100% de los posibles casos que puedan suceder. O sea, algo va a suceder.
Y después, bueno, vendrán otras cosas que, bueno, el polígono de frecuencias relativas acumuladas, que es parecido al, bueno, lo mismo casi parecido a lo que es la frecuencia, el polígono de frecuencias de absolutas acumuladas, pero eso lo dejamos para la clase que viene. Lo importante es que para fabricarla, más allá que el GeoGebra lo haga, yo tengo que ir sumando las frecuencias relativas anteriores para encontrar la frecuencia relativa acumulada al intervalo correspondiente. Bueno, esto lo hicimos, voy a repasar, y así cortamos con el diagrama hoja. Acá, esta es la columna de frecuencias absolutas, estas las absolutas acumuladas. Yo dije que si a las absolutas la divido por n grande, que sea por 80, me queda si toda esta tabla la divido por 80, me queda una tabla de frecuencias relativas. Y si esta tabla, que es la tabla de frecuencias absolutas acumuladas, lo divido por 80, me queda la tabla de frecuencia relativa acumuladas. Pone, por ejemplo, si yo divido por 80, 80 dividido 80 me queda 1. Significa que sume bien. Significa que sume bien porque eso tiene que sumar hasta 1. Entonces, ahí obtengo dividiendo por 80 toda esta columna, encuentro la tabla de frecuencias relativas acumuladas. Bueno, es eso. Y acá dice 1, la primera es 1, si aquí dice 2, 2 más 1 es 3, si aquí dice 11, 11 más 2 más 1 es 14, si acá dice 10, bueno, 10 más las anteriores, 10 más 11 más 2 más 1 es 24, si acá dice 12, bueno, 12 más 10 más 11 más 2 más 1 es 36, y así voy sumando hasta llegar a 80. Bueno, ya está. Esta es la tabla de frecuencias absolutas acumuladas. Si divido cada uno de estos numeritos por 80, me va a quedar la frecuencia relativa acumulada. Se supone que el último es 80, 82, 80 es 1, y eso significa que sume bien, porque la suma de todas las frecuencias relativas acumuladas tiene que dar el 100% de todos los casos. Algo va a suceder, alguna nota me voy a encontrar seguramente dentro de dentro de esas 80 notas que hay. Bueno, listo, ya pasó media hora. Que sean felices a repasar, a estudiar. Mientras yo me voy a peregrinar por la playa y por ahí ustedes van a seguir estudiando. Primero me tomo y termino mi cafecito que está acá al lado, ustedes también, pero ustedes después del cafecito se ponen a repasar, a estudiar y no salen hoy. Hoy el día sábado es para estudiar, y el domingo también. Así que bueno, bárbaro, nos vemos en Estadística Descriptiva Poblacional 11 y feliz estudio. Chau, chau.